como los corticoides, que ha tenido tanto debate. Voy a mover esto, a ver, ¿es así? Sí. Acá presentarle el grupo nuestro de FIGO de trabajo, que estamos ya hace unos años y que elaboramos unas normas de uso sobre corticoides en la base de lo que es FIGO, los objetivos de FIGO, ¿no? En educación, investigación y tratar de llevar todo lo que es la salud materna al mundo en las mejores condiciones y globalmente. Pero como se habló ayer, el parto de pretérmino, años trabajando en parto de pretérmino, años tratando de mejorar estas circunstancias y sin embargo es uno de los grandes síndromes obstétricos que nos presenta una alta morbimortalidad y sigue en el alza en muchísimos países. Voy para atrás. Bueno, ¿qué evidencia tenemos? ¿Cuál es el tema del uso de los esteroides? Es que por años sabemos nosotros lo importante que son los corticoides para en la influencia neonatal, en la mejoría de los resultados neonatales. Pero se ha visto todos los efectos adversos por el abuso del uso de corticoides, efectos neonatales, efectos en el peso fetal, en la parte cognitiva, en la parte intelectual fetal. Y esto se han hecho una cantidad de estudios para sea clases altas, clases bajas, distintos países, y siempre tenemos los mismos resultados. El gran problema que tenemos es la dificultad de predecir el parto de pretérmino. Entonces, frente a esa dificultad es que se llegó al abuso en el uso de los corticoides. Beneficios ahí tienen y todos los conocen, todo lo que es para el recién nacido, el síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia interventricular, enteritis necrotizante, y todos los neonatólogos insisten, no insisten, en Uruguay también, con el tema de corticoides. Pero tenemos que saber que si bien ha descendido la mortalidad y la morbilidad neonatal y reduce todo esto que estamos hablando y que conocemos en la literatura, no tenemos evidencia científica de que se recomienda la administración profiláctica de corticoides en pacientes asintomáticas, como se está haciendo muchísimas veces, y sobre todo en América Latina. Se debe administrar solo a las gestantes de riesgo de parto inminente en los 7 días de gestación. Bueno, que no aumenta el riesgo de corionitis porque se ha hablado mucho al respecto. No hay evidencia de un tipo de corticoide superior a otro, utilicen el que tengan en su país, y las recomendaciones que hicimos nosotros entre embarazos de 24 y 34 semanas de gestación es que para los embarazos únicos, después vamos a hablar los múltiples también, la atención neonatal activa es apropiada, donde tenga una atención activa apropiada, que se prevé el parto de pretérmino entre 24 y 34 semanas, tenemos que ofrecer corticoides porque así aquí tenían y mejoran los resultados prenatales. ¿Qué pasa bueno, en los embarazos múltiples? No, tenemos mucho menor evidencia del impacto de los corticoides en embarazos múltiples, hay mucho más evidencia restringida, pero la recomendación es la misma. Para embarazos múltiples, donde la atención neonatal es apropiada, que tiene una unidad neonatal apropiada, para quienes que van a anticipar este parto de pretérmino, nosotros debemos ofrecerles corticoides prenatales para mejorar los resultados de bebé. Estamos hablando antes de las 34 semanas de gestación. ¿Qué pasa previamente? ¿Qué pasa con el límite? Porque cada vez los países desarrollados están teniendo partos de pretérminos precoces a 24 semanas. Entonces, ¿qué pasa con estos embarazos? Primero, tenemos que tener nosotros en América Latina una edad gestacional precisa. ¿Cuántas veces las embarazadas llegan a las 20, 24 semanas con primera ecografía o control de embarazo? Tenemos que tener una edad precisa de gestación. Hay que hacer el screening del primer trimestre. Hay que hacer ya el screening del primer trimestre, datar a estas madres y tener una data segura de edad gestacional. Tienen que hacerlo como política de salud.
si queremos empezar a prevenir los partos de pretérmino que son inminentes. Bueno, si estamos en los países que pueden recibir embarazo de 23 semanas, que tienen unidades y que tienen adecuados, podemos incluirlos entonces previo a las 24 semanas, poder darle corticoides. ¿Qué pasa con las evidencias en las rupturas de membrana? No hay diferencia que los tipos corticoides produzcan corioamnionitis. Entonces, cuando se administran corticoides para mejorar los resultados prenatales, los regímenes apropiados son los que ustedes ya conocen, ya usen la betametasona o la dexametasona. Nosotros sabemos, y lo que dijimos fue la dificultad de hacer el diagnóstico de parto de pretérmino. Entonces, el 50% de estos niños, se ha visto, que fueron expuestos a corticoides prenatales, nacieron de término. Y les hemos dado corticoides a las 28 semanas, hemos dado corticoides a las 35 semanas y nacen de término. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en la administración de corticoides y administrarla prenatal, puede ser de 18 a 72 horas, pero ciertamente no más de una semana antes de anticipar el parto prematuro. Pero si tenemos un parto de pretérmino antes de las 34 semanas y ya es evidente, antes de las 18 semanas, debemos aún administrar corticoides prenatales, siempre antes de las 34 semanas de gestación, que es cuando hay evidencia del mejor efecto. Tenemos que cambiar nuestro chip. Nosotros hemos sido educados, y capaz que las generaciones jóvenes tienen que ir ya con un nuevo chip, hemos sido corticoides, cuanto más corticoides le damos, mejor los resultados perinatales, y no es así. La evidencia nos está demostrando todos los efectos adversos que tienen los corticoides. Por lo tanto, el timing de los corticoides es muy importante para poder mejorar, sí, que la morbimortalidad, pero porque ya sabemos que la reducción del cerebral del fetal es más significativa cuando el parto ocurre en las 48-72 horas después de la administración de corticoides. Los beneficios de la administración de corticoides desaparecen si el nacimiento se produce una semana o más después de la administración de los corticoides. Ustedes le dan a las 28, el parto es a las 36, no se realizó. Por eso es muy importante poder realmente monitorizar a esa madre para ver si se encuentra realmente en condiciones de parto de pretérmino. En mi hospital muchas veces los residentes nos ingresan, no, contracción. Hay que hacer una valoración del cuello cervical, tiene que ser sistemática en todos los residentes, en las puertas, en las emergencias. Obstetras tienen que estar entrenados. Son ustedes los obstetras que van a recibir a esas pacientes en la guardia. No enviarla al ecografista el otro día, la están recibiendo ahí. Tienen que valorarla, tienen que hacerle una cervicometría, tienen que ver cómo está, no la impresión muchas veces en el tacto vaginal, porque hemos visto la diferencia entre lo que es el tacto vaginal y la cervicometría. Creo que eso puede ser otra charla o ya la deben haber realizado, no lo sé. Pero bueno, entonces tenemos que ofrecer qué pasa con el parto de pretérmino tardío, porque el parto de pretérmino tardío ahora es, por suerte, uno de los más frecuentes y no tan precoz. Entonces, tenemos que ver si hay una exposición cierta al beneficio, alteraciones, qué es lo que está viendo, porque vemos que todos los corticoides, todos los trabajos de Finlandia, de distintas evidencias del mundo, nos están mostrando cómo afecta el uso de corticoides, el abuso de corticoides en estos recién nacidos. Alteraciones en el comportamiento, autismo espectral, hiperactividad, trastornos de la atención, que nos muestran todo lo que estamos ocasionando a estos bebés cuando le damos corticoides a las 37 semanas antes de nacer o previo a una cesárea. Por lo tanto, los corticoides prenatales no deben ofrecerse de forma rutinaria a las mujeres que se prevé un parto prematuro tardío. Tenemos que ver el balance, si esta madre no recibió nunca corticoides, si recibió corticoides, si ya tiene una dosis hecha. No tienen que, en el parto de pretérmino tardío de 34
a 36 semanas, 6 días, no tenemos que darle sistemáticamente corticoides a estas madres que se le está dando porque ya están por fuera de la edad del mayor beneficio que tienen estas madres. Tienen que valorar cada condición específica. ¿Qué pasa con el ciclo repetido de corticoides? Esto fue muy discutido, pero hablamos de una dosis de recuerdo, pero siempre entre 24 y 34 semanas de gestación. Ustedes pensaban que iba a haber un parto de pretérmino a las 24 o 25 semanas, pero no se desencadenó, pero después a las 29 sí se desencadena el trabajo de parto de pretérmino, antes de las 24 o 34. Bueno, si se espera un parto dentro de las 72 horas, que hayan recibido un ciclo de corticoides más de una semana, se podría administrar un ciclo adicional de corticoides. Por supuesto que 34 semanas. Nos pasa mucho restricciones del crecimiento, que a veces tenemos 26, 27 semanas con un Doppler alterado y se va a tomar conducta. No se toma conducta, pero posteriormente se toma conducta a las 30 semanas de embarazo. Bueno, ¿qué pasa con la cesárea de término? En nuestro país pasa muchísimo. Los ginecólogos van a realizar una cesárea de término, 39 semanas, 38 semanas y dicen, dale una dosis de corticoides antes de nacer. No deben administrarse de forma automática antes de la cesárea de término. Ya estamos de término. Ya vimos que la evidencia mostró que después de las 34 o 36 semanas el beneficio de los corticoides no es favorable. No tengan un bebé de 38 semanas que aún no haya recibido ninguna dosis, pero 38 semanas previo a una cesárea, administrarle corticoides. Corticoides por si acaso, esto es sumamente frecuente en Latinoamérica. ¿Qué nos está pasando? Esto es ver qué pasa, vamos a cubrirlo, pero no se debe administrar corticoides por si acaso. Por si es una restricción y tenemos que interrumpirlo, vamos a darle corticoides para prevenir a las 27 un cuello largo, sin antecedente parto de pretérmino, una restricción que es manejable, que la podemos seguir con Doppler, que se está comportando bien, pero por si acaso, si este Doppler se altera, esta restricción, vamos a darle corticoides. No tenemos que darle corticoides por si acaso tiene un cuello largo, le hicimos la cervicometría, no hay índice de parto de pretérmino, la restricción la vamos controlando con Doppler. ¿Por qué tenemos que darle corticoides? Parto de pretérmino, entonces, la administración, para ir en honor al tiempo, porque adelantándome un poco, la administración prenatal de esteroides debe reservarse para las mujeres que esperan un parto prematuro en un plazo no mayor de 7 días, según los síntomas o prueba predictiva positiva. Tenemos que darle corticoides a este tipo de madres y no a aquellas madres, por si acaso, en cesáreas rutinarias o que sean completamente asintomáticas después de las 34 semanas de gestación. Y tenemos otro capítulo que también manejamos, que son las normas, aquí las tienen, pueden entrar para verlas con mayor detalle, sobre el uso del sulfato de magnesio en la administración de parto pretérmino como neuroprotector. En esto creo que los neonatólogos están de acuerdo, saben lo que es el mecanismo, la importancia que tiene la protección neuronal del sulfato de magnesio y entonces todas las propiedades antioxidantes, propiedades antiinflamatorias y disminuye el riesgo de parálisis cerebral alrededor de un 30% y la disfunción motora grosera. Estamos hablando siempre, acá tenemos evidencias de los beneficios de la protección del sulfato de magnesio en la parte neurológica de estos fetos. Sabemos que la parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motora en la infancia, por lo tanto sabemos que la prematuridad es el principal factor de riesgo de parálisis cerebral, por lo tanto tenemos que actuar para aportar, disminuir lo que es todo este riesgo de parálisis cerebral. Y sabemos que justamente el 25% de las parálisis cerebrales ocurre en bebés que nacieron antes de las 34 semanas. Y el riesgo, por supuesto, va aumentando y va disminuyendo de parálisis cerebral según las semanas de gestación.
Bueno, ¿cómo se debe administrar el sulfato magnético protector de bebés de pretérmino precoz? La revisión de Crohn nos va mostrando cómo administrar en riesgo de parto prematuro menores de 34 semanas, se habla de 32, 34 semanas, porque va a reducir el riesgo de parálisis cerebral. Aquí les presentamos las evidencias. Esto es el NECOSUR. NECOSUR es un grupo de trabajo de NEOTGORC, de neonatología, que sacó la estadística del sulfato de magnesio de toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica participó en esto, los neonatólogos entre el 2015 y 2020, sin entrarle en detalles, pero está en vía de publicación, todavía no salió publicado, pero bueno, levemente para mostrarle que los neonatólogos coinciden con nosotros en el beneficio y que no le ha traído trastornos al recién nacido el uso de sulfato de magnesio antes de las 34 semanas, 32 semanas. Por lo tanto, nuestra recomendación es, en las mujeres con riesgo de parto de pretérmino temprano inminente, desde la viabilidad hasta las 30 semanas de gestación, recomendamos el uso de sulfato de magnesio. Con riesgo de parto de pretérmino temprano inminente entre 32 y 34 de gestación, se tiene que considerar con el neonatólogo, el obstetra, ver la utilización del sulfato de magnesio. ¿Cómo pasa el sulfato de magnesio? Por suerte cruza la placenta inmediatamente. Por lo tanto, hemos visto que la infusión prenatal con una transferencia tan rápida ya tiene efecto dentro de los 30 minutos y las concentraciones de sulfato en magnesio neonatal se mantuvieron elevadas hasta 24 horas. Por lo tanto, el análisis de todo esto nos ha demostrado que el tiempo de pasaje de la placenta del sulfato de magnesio es rápido, por lo tanto, cuando inicia un trabajo de parto, y si a ustedes les llegan trabajo de parto, ya podrían, aún inminente, estamos de 27, 28, 29 semanas de embarazo, poder administrarle el sulfato de magnesio. Se debe administrar entonces el sulfato de magnesio cuando se plantea o se espera un parto de pretérmino temprano dentro de las 24 horas. Cuando se planifica el nacimiento, debe comenzar lo más cerca posible de las 4 horas antes del nacimiento para que tenga su mejor efecto. Si el parto está planificado, si se espera que ocurra antes de las 4 horas, también se debe administrar, ya que es probable que la administración dé tiempo y le dé una ventaja a ese feto por el rápido pasaje que tiene por la placenta. ¿Qué efectos adversos? Porque siempre nosotros nos ponemos, bueno, pero qué toxicidad improbable a las dosis administradas, pero ya vimos lo que hizo NECOSUR buscando alteraciones fetales y no las encontró, pero puede tener enrojecimiento por uso de la madre, alguna vasodilatación periférica, algunos náuseas, entonces, pero no hay resultados adversos en el recién nacido y las madres las podemos ir controlando. Cuando se administra el sulfato de magnesio, para detectar signos clínicos de toxicidad de magnesio, controlar cada 4 horas mediante registro de pulso, de presión arterial, la frecuencia respiratoria y la diuresis. Y reflejos tendinosos, por ejemplo, rotuliano. Vamos controlando a la mamá. Por lo tanto, en mujeres con riesgo de parto prematuro inminente se debe usar sulfato de magnesio para la neuroprotección independiente de la causa de parto prematuro e independiente del número de bebés en el útero. ¿Por qué decimos de la causa? Porque todos los que son iatrogénicos o parto de pretérmino iatrogénico o por una causa como preeclampsia, rotura de membrana, corioamnionitis, la eficacia también es la misma y por lo tanto tenemos que usar neuroprotección para los partos de pretérmino espontáneos y los iatrogénicos sin diferencia aparente en los efectos del tratamiento entre los subgrupos.
Bueno, y quería invitarlos por último al Congreso de FIGO que está en octubre, esperar a todos allí porque es la instancia más importante que tiene la obstetricia y la ginecología para poder intercambiar entre todos el conocimiento y poder avanzar para mejorar la salud de nuestras madres y nuestros hijos. Muchísimas gracias.